¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Gastón, ¿cómo estás? Manuel, buenas noches para vos, bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, estamos en un martes más para poder compartir con todos ustedes algunas de las cosas que nos pasan a los 25 años en la parte política, sobre todo, ¿no? Mucha tela para cortar. Exactamente, y vaya que ha pasado, sobre todo ayer. Exactamente, una sesión del Consejo Deliberante que la vamos a ver ahora, vamos a interpretar y vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido, pero bueno, distintos tintes tiene, ¿no? Esa sesión, Sí, sí. tintes políticos, cuestiones que están vinculadas con el hacer del Departamento Ejecutivo y el hacer, por supuesto, del Departamento Deliberativo, con consecuencias sobre el Departamento Ejecutivo por decisiones que se han tomado, pero bueno, una sesión que fue... varias sesiones fueron ayer, especial, ordinaria y terminó con una extraordinaria. Exacto. Bueno, juró un nuevo concejal, en este caso por el pedido de licencia del concejal José Gregorini. Volvió Julio Brunelli a ocupar una banca en algo que parecía que iba a ser la noticia, ¿no? Porque, bueno, volvía Julio Brunelli y demás. Bueno, se transformó en una cuestión casi secundaria en referencia a lo que pasó después. Bueno, varias cosas pasaron. Primero, que la concejal Claudia Lobosco conformó un unibloque o un monobloque, es decir, se fue de su lugar y va a transitar estos últimos meses, estos 7 meses que le quedan en la banca del Consejo Deliberante en forma solitaria, digamos, a través de este monobloque o unibloque. Esto ya de por sí, bueno, causó un movimiento importante. Y lo otro tiene que ver algo que prácticamente no hemos visto en el Consejo Deliberante, Gastón, esto de conformarse en comisión. No, es verdad, es cierto, es una particularidad que se ha generado, que existe entre las posibilidades que da el Consejo Deliberante, y es que en plena sesión se pueda conformar, se pueda conformar en comisión y tratar temas y discusiones que se dan en las comisiones, pero en el recinto, ¿no? En el recinto con el carácter que eso significa. Por eso ustedes ayer, si vieron la sesión a través de la pantalla del canal, habrán visto que cuando se convoca esta posibilidad de la comisión en sesión, bueno, no hay ahí un orden, ¿no? Y tampoco hay impedimentos si un concejal quiere hablar 1, 2 o 10 veces, se le permite hacer eso porque está constituido de esta forma, siempre y cuando se le pide la palabra a la presidencia del Consejo Deliberante que estaba ejercida por Javier de Marcos en el día de ayer, como ha ocurrido. Y en ese sentido, bueno, se conformó esta comisión ahí para tratar un tema que los concejales decían no tenemos nada que ocultar, esto que se puede charlar en comisión, se puede charlar acá frente a las cámaras y hablarlo y plantearlo, y era nada más y nada menos que cuestiones para corregir en la ordenanza impositiva fiscal. Así es. Entonces, aquello que se trata en las comisiones, muchas veces ustedes han escuchado, bueno, se pasa a comisión de reglamento, comisión de labor, en fin, a diferentes comisiones. Esta vez esa comisión se traslada, como bien vos decís, Gastón, al recinto para poder hablarse de este tema allí. Y es justamente la primera parte de lo que vamos a ver. Cuando se plantea esta situación de tratar en comisión o del recinto transformarse en lugar de comisión, con los concejales que estaban allí, además vamos a escuchar el por qué Claudia Lobosco se transforma, digamos, en un monobloque, o sea, se va de su lugar y establece un monobloque y bueno, y después un montón de cuestiones de todo pasó en el Consejo Deliberante que lo vamos a ver en esta primera parte. Para fundar brevemente por qué consideramos que es necesario tratar este tema que fue el aumento de las tasas, tasa vial y la tasa de servicios públicos, en una fiscal impositiva que realmente ha traído zozobra no solamente a nuestros contribuyentes del campo, sino también y especialmente hoy estamos hablando de una gran preocupación que nos expresan nuestros vecinos de la ciudad. Ustedes saben que los vecinos del campo recibieron
una rebaja por parte del intendente de la tasa vial, no así los vecinos de la ciudad. El año pasado hubo un aumento que llegó al 700% de aumento, valga la redundancia, en la cual nosotros sostenemos que fueron mal aplicados los índices del IPC por los decretos 845, 339, 587 y 847 del año 2024, que distorsionó de manera ostensible los importes de la ordenanza 3434 del 2021. Y hoy, con las facultades delegadas, el señor intendente municipal sigue trimestralmente aplicando aumentos a la tasa vial y a la tasa de servicios públicos, habiendo llevado a un aumento este año de más del 100% de aumento de la tasa por sobre ese 700 que ya había aumentado. Es claro que no se condice con la inflación que tiene el país, por lo menos la que establece el INDEC. No sé si la que nosotros vemos en los supermercados, pero la que establece el INDEC es totalmente diferente, no debe llegar hoy al 25%. Así que en esta convicción solicitamos la sesión extraordinaria. Nada más, señor presidente. Pido la palabra. Tiene la palabra, consejero Galdós. Es para realizar una moción contemplada en el artículo 90 de nuestro reglamento interno, que dice que el Consejo se constituya en comisión. Solicito esta moción porque me parece que todo lo que debatamos los concejales aquí respecto de la ordenanza impositiva y fiscal que atañe a los contribuyentes de 25 de mayo no puede quedar relegado a cuatro paredes. Tiene que tratarse frente a los vecinos. Es por eso que solicito que este Consejo se constituya en comisión. Concuerdo con la concejal Galdós que esta temática para los vecinos no hay que dejarla de lado. Es urgente y exige un tratamiento, por lo tanto solicito lo mismo, que este recinto se transforme en una comisión para tratar abiertamente lo que realmente le pesa a cada uno de los contribuyentes del distrito de 25 de mayo, ya que es fundamentado el porqué de mi postura. Pero antes de comenzar a hablar, necesito informar a este cuerpo y a la ciudadanía de 25 de mayo que a partir de este momento, antes de poder expresar qué es lo que pienso y siento, voy a conformar un unibloque o monobloque que voy a constituir y en su momento será informado por un comunicado o por nota en presidencia. Realmente hoy voy a presentar y voy a acompañar y hablar de esta ordenanza fiscal impositiva que realmente ha dejado a los vecinos de 25 de mayo, no solamente al sector del campo, que tuvo una reunión, pudo tener una reunión con el Poder Ejecutivo, porque tuvo un llamado el Poder Ejecutivo desde el Gobierno Nacional, y esto la ciudadanía de 25 de mayo lo tiene que saber. Porque hay veces que nos callamos mucho la boca por la cuestión de lealtades. ¿Y sabe qué, presidente? Esta banca que ocupo se la debo a la ciudadanía de 25 de mayo, a cada uno de los vecinos que confiaron en mí. Como a usted le anticipé y a dos concejales de esta bancada en su momento, que era muy apresurado allá por fines de diciembre en la cuestión de la ordenanza fiscal e impositiva, se lo dije a usted, ¿lo recuerda? Era una cuestión de que no estaba de acuerdo. Tuve reunión con el secretario de Hacienda, donde explicó algunas cuestiones, después otras explicaciones del Poder Ejecutivo, y parece ser que iba todo a marchar bien. Y a veces la confianza mata al hombre y después continúen con el refrán. Entonces apoyé esa ordenanza. Pero ¿sabe qué? Hoy la están padeciendo cada uno de los contribuyentes 25 de mayo. El sector del campo logró tener un acuerdo donde se bajaron
12 cuotas a 8, pero no cada uno de los ciudadanos que contribuimos todos los días. Y no estoy hablando por los que estamos ocupando una banca acá. Estamos hablando, y voy a poner como ejemplo, 3 mujeres que golpearon el bloque. Ustedes saben muy bien que a veces se usa la oficinita allá adelante, no el bloque general. Y venían muy preocupados porque yo los atendí. Por supuesto, no voy a decir el apellido. Pero ¿saben qué, señor presidente? Esa persona muy humilde venía preocupada porque había recibido la segunda cuota de la tasa de servicios públicos. Gente humilde, señor presidente. También he tenido llamados de todo el distrito. Y ¿sabe qué? Norberto de la Riestra específicamente, porque en la delegación es donde se cobran las tasas, que uno va con el número de partida y le sacan el comprobante para pagar, recibí audios, que por supuesto no los voy a hacer públicos por una cuestión de privacidad, donde la gente no pagó, señor presidente. ¿Y sabe por qué no paga? Porque no puede y no les alcanza, no porque no quiera. Esta ordenanza 3587 que votamos a las apuradas, voy a hablar por mí, porque ya pertenezco a un unibloque, porque no sé cuáles serán los concejales que hoy van a acompañar este proyecto de ordenanza que lo tengo armado desde el mes de enero. Y ¿sabe una cosa, señor presidente? Me hubiera gustado, y usted lo sabe muy bien porque lo he hablado muchas veces, haberme sentado con el señor intendente municipal para poder expresarle lo que dice la gente en la calle sobre esta temática. Pero ¿sabe qué? Fue imposible juntarme con el señor intendente. Entonces, ¿sabe qué? No tengo más que otra herramienta que escribir y le voy a hacer llegar a usted, por favor, a Presidencia, una copia del proyecto de ordenanza, el cual solicito se vote y se considere como dictamen de esta comisión que hoy estamos presidiendo, que tengo entendido, por lo menos desde que yo estoy ocupando una banca, es la primera vez que se hace este tipo de mociones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y van a empezar a decir mañana o dentro de unos minutos nada más cualquier cosa. ¿Y sabe qué? No me importa. Digan todo lo que quieran, con fakes truchos, que ya voy a ocupar al final de esto, de la presentación que quiero hacer. Porque ¿sabe qué? La gente no la está pasando nada bien, señor presidente. Cada uno de los que estamos acá seguramente tenemos las tasas y servicios públicos al día, pero hay mucha gente que no, que antes de ir a pagar una tasa municipal seguramente va a comprar algo de alimento. Porque el ciudadano de planta urbana le viene llegando 12 cuotas y son exorbitantes. Y le voy a decir una cosa más, señor presidente, porque lo comprobé yo. Fui a pedir el estado de una tasa municipal de servicios sanitarios y a los 2-3 días el importe a pagar había cambiado. ¿Me puede explicar usted el por qué? Bueno, este proyecto de ordenanza que me gustaría, si por medio de la secretaria le podemos acercar uno a la presidencia, habla acerca de reconsiderar y volver a pensar una nueva ordenanza fiscal e impositiva, donde sea igualitario, señor presidente. Yo no voy acá a ponerme a explicar de números, ni cálculos, ni metodologías netamente contables, pero sí quiero dejar plasmado en este proyecto que hay que trabajar en una nueva ordenanza fiscal e impositiva con tiempo, donde no nos quedemos con ninguna duda. Bueno, creo que ya he explicado un poco cuál es el espíritu de esta ordenanza, de este proyecto de ordenanza, y cada uno de los concejales que estamos ocupando esta banca no desconocemos lo que pasa en la calle y en el bolsillo de cada contribuyente. Por lo tanto, espero, no sé cómo va a ser el resultado, pero yo me la juego por la gente, que es a la cual me debo. A ver,
Un espacio político es importante, pero ya veo que en estos 7 meses que me quedan por delante de terminar esta banca, voy a ocuparla siendo un monobloque, como así lo inicié allá por el año 2021, donde acompañé al actual intendente Ramiro Ewen. Entonces, esta banca, este es un poder legislativo, señor presidente, donde acá tenemos que hacer escuchar las voces de la gente, del vecino, del ciudadano. No sé cuál va a ser, cómo si va a prosperar o no esta ordenanza, pero vuelvo a recalcar, todos los concejales que estamos sentados en cada una de estas bancas sabemos lo que pasa en el bolsillo de la gente. Nada más, señor presidente. Gracias. Nosotros teníamos otro articulado, pero me parece que su articulado es superador a lo que nosotros habíamos propuesto. Quiero dejar marcado algo muy importante para la ciudadanía de 25 de mayo y la doble vara que tiene el intendente municipal para tratar a unos vecinos y a otros. El campo tuvo, por la tasa vial, una reunión con el intendente municipal y con sus funcionarios. ¿Sí? En esa reunión logró que bajaran la tasa y que se les readecuara la cantidad de cuotas. Eso no le fue concedido a la ciudadanía en general. Como mínimo tendría que tratarse a todos los contribuyentes de la misma manera. Las leyes son generales y deben ser igualitarias. Si había una rebaja para el campo porque tenía la posibilidad de hacer un tractorazo, de realmente actuar como un grupo de presión, que no está mal, porque defienden sus intereses, está bien. Yo no voy contra el que defiende los intereses del sector. Pero sí hay otro sector que no está organizado, que es la ciudadanía en general, y que a esos le siguieron cobrando las 12 cuotas y que le siguen aumentando todos los meses, perdón, cada 3 meses le siguen aumentando las tasas. Así que desde ya adelanto mi voto positivo respecto de ese dictamen que se ha presentado en este expediente y solicito que pasemos a votar. Estamos en comisión y yo voy a hablar, pido la palabra para referirme al proyecto. Tiene la palabra, consejera Fuentes. La verdad que no, le pediría en todo caso a la concejal Lobosco que lo vuelva a leer, porque la verdad que es largo y me parece que obligarnos a votar por una cosa o por otra en el apriete que me parece que se generó de uno y otro lado, quiero aclarar, porque esto se podría haber hablado, entonces me parece que las cosas así no funcionan, porque yo también he pedido informes, y esto lo hago público, he pedido informes a la municipalidad respecto a las tasas viales y a las tasas de servicios. Las de servicios públicos es un hecho que fueron aprobadas, pero sobre todo algunas inconsistencias que para mí tenía la tasa vial, cosa que no está en el proyecto. Eso que disiento del proyecto porque creo que no está bien redactado. Si tuviéramos la posibilidad de trabajarlo en forma conjunta, quizá las cosas saldrían mejor y no por el atropellamiento. Acá la cuestión de apriete y todo lo demás, antes de hablar de este proyecto que armé y lo tengo pensado desde el mes de enero y resulta ser que no lo pude presentar, anuncié antes que es un monobloque esto. Entonces yo no ando apretando a nadie, ¿sí? Primero de todo, no es mi característica. Y segundo, vuelvo a remarcar que estoy del lado de la gente. Y si hubo errores en la ordenanza fiscal e impositiva, tiene que volver para atrás. Nadie está diciendo de desfinanciar al municipio, porque no va a pasar, porque seguramente mañana van a salir a decir cualquier barbaridad, pero ya le volví a decir, no me importa. Entonces, acá es por sí o por no. O sea, como otras veces levantamos la mano, estamos convencidos, por sí o por no. Si este proyecto hubiera sido presentado por alguno de los otros concejales o cualquiera de los concejales que estamos ocupando una banca y no se puede salir del recinto porque estamos en comisión,
voy a levantar la mano por sí o por no y me la banco, señor presidente. Entonces, bueno, es así. ¿No están de acuerdo? ¿Sabe por qué hoy me despido, digamos, del partido o del espacio? Porque no hay coincidencias. Porque si yo esto lo hubiera planteado en Juntos y Juntos por el Cambio y a la ciudadanía, le voy a decir todas las cosas de frente, no me acompañaba nadie. ¿Entiende, señor presidente? Solicité hablar con el Poder Ejecutivo, no me atendió. ¿Entiende, señor presidente? Entonces, ¿sabe qué? La copa rebalsó, señor presidente. ¿Hasta cuándo se aguanta? ¿Hasta cuándo? Yo le debo este lugar que termina el 10 de diciembre a la gente. Después se discutirá. La banca es del partido, no es del partido, es de quien la ocupa, no sé, porque nunca se llegó a ninguna solución de quién era la banca. Pero sí yo estoy convencida que esta banca, estoy acá porque me votó la gente. Y acá es así, se vota porque esto se transforma, por eso estoy solicitando que se considere como dictamen de resultado de esta comisión, de la comisión que estamos debatiendo acá. O sea, no sé, señor presidente, nos quedaremos acá hasta que cada uno decida lo que es mejor con su conciencia principalmente. ¿Puede, por favor, volver a leerlo y ponerlo a consideración, señor presidente? Vamos a leerlo nuevamente. ¿Por qué tiene que haber un único dictamen, señor presidente? Claro, en una comisión puede haber más de un dictamen. ¿Por qué acá tiene que haber uno solo? Señor presidente, le pido por favor que lo someta a votación, porque esto, como ustedes vienen aplicando, es el juego de las mayorías. Entonces, el dictamen que obtenga mayoría ahora, ¿para qué van a hacer otros? Si a los nuestros ni siquiera los leyeron hoy. Podemos hacer un dictamen aparte, no es votar uno u otro. Entonces, nosotros tenemos el derecho a hacer nuestro dictamen en comisión pública. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No, votamos a favor de estar en comisión, pero no respetan absolutamente nada. Creo que acá está muy claro, hay un juego político clarísimo, no vamos a ser inocentes, lo prepararon muy bien, desde el punto de vista político se puede hacer, pero bueno, yo personalmente, nosotros no vamos a aceptar que no nos den la posibilidad de poder estudiar el texto para poder de alguna manera interpretarlo mejor y hacer otro dictamen si queremos. ¿Por qué no vamos a querer hacer otro dictamen? Tenemos tenemos todo el derecho de hacer otro dictamen. No se tiene la razón única. No te ilumina ningún Dios. Señor presidente, nosotros no decimos no votar, sino que nos dejen hacer nuestro dictamen. Así que yo me voy a levantar y nos vamos a hacer nuestro dictamen. Bueno, Gastón, acá esta primera parte. Bueno, los concejales se levantan y se van. ¿Por qué se van? ¿Cuál es el motivo? Bueno, lo que plantean los concejales del oficialismo es que cuando se constituye esta comisión, que aparte también hay que decir, Manuel, el pedido de la conformación de la comisión es votado por unanimidad. Todos los concejales están de acuerdo en querer debatir ese tema en el recinto y de cara a la comunidad. Pero también hay una cuestión que se plantea y es un proyecto que presenta la concejal Lobosco, donde argumenta tener, digamos, un proyecto de ordenanza que después se transforma en dictamen de comisión, que también lo avala la oposición. Y Galdós dice, bueno, el dictamen el proyecto de ordenanza que presenta Lobosco es superador de las expectativas que nosotros teníamos con respecto a este dictamen, y vamos a tomar ese proyecto como un dictamen. Bueno, hasta ahí está todo bien. Ahora, ¿qué pasa y por qué se levanta el oficialismo y se va? El oficialismo se retira y dice, nosotros también queremos hacer un dictamen. Si esto es una comisión y está constituida como una comisión, puede haber 1, 2, 5, 10, en mayoría o en minoría, dictámenes, se someten a votación y bueno, ahí gana el dictamen que mayor acompañamiento tenga en el recinto. Esa es la discusión que se da en ese momento, ¿no? Galdós pidiéndole a la presidencia que someta por una orden de moción a ese proyecto que se convierte en un dictamen a votación, y por otro lado el oficialismo, ¿no es cierto?, pidiéndole al presidente querer emitir un dictamen, en minoría o como fuere, pero tener un dictamen porque no coinciden con el dictamen que presenta Lobosco y tampoco conocen o tampoco van a respaldar el dictamen que presenta la oposición. Bueno, ahí se genera esa situación de que los concejales se levantan y se van a hacer ese dictamen.
Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué pasó? ¿Se hizo el dictamen? O sea, ¿volvieron los concejales al recinto para poder presentar el dictamen que habían realizado o que querían hacer? Bueno, lo vemos acá. Pasamos a votar el dictamen que emana de la comisión. Por la afirmativa. Voto afirmativo de los concejales Martínez, Panacho, Bota, Guido Baldi, Brunelli, Zarza, Galdós Carrizo y Lobosco. Voto negativo del concejal De Marcos. Aprobado por mayoría. Cuando se piensa en la gente no hay que retirarse de la banca, sino, señor presidente, ¿a quién representamos? Nada más. Gracias. Gracias. Bueno, ahí veíamos lo que planteabas vos, Manuel. Bueno, se termina votando, los concejales del oficialismo no regresan al recinto, ¿no es cierto? Eso genera que, bueno, la presidencia del Consejo tenga que someter ese único dictamen presentado por Claudia Lobosco a consideración de los concejales que quedaban. Y bueno, al tener también mayoría y tener quórum, bueno, tuvo que pasar esto de someter ese dictamen a consideración y terminar aprobado. Ahora bien, ¿qué decía ese dictamen o a qué se refiere esta ordenanza o esta modificación a la ordenanza? Bueno, lo que le está pidiendo el Consejo Deliberante es al Departamento Ejecutivo que modifique, que revea, que derogue, básicamente esa es la palabra, que derogue, digamos, algunos articulados de la ordenanza en la cual se le aplica el incremento por inflación a las tasas, ¿no? Ese es el planteo porque es la ordenanza del 2021 en la que se pide que se modifique o que no se tenga en cuenta, básicamente. Bueno, ahora habrá que ver qué plantea el Departamento Ejecutivo frente a esta cuestión que fue sancionada y aprobada anoche en el Consejo Deliberante. Pero no sé si vos querés agregar algo más de esto. No, hay que tener en cuenta, Gastón, que la ordenanza impositiva y fiscal ya fue aprobada en su momento, digamos con las características que tiene ahora, y habrá que ver si está la posibilidad de derogarla, digamos, o sea, de su nuevo tratamiento, derogarla, en fin, hay cuestiones que tienen que ver con la técnica y el funcionamiento del Consejo Deliberante, en definitiva, con, digamos, la ley orgánica o la ley de las municipalidades, para ver si esto es posible o no. Exactamente. Porque es una ordenanza que está vigente porque fue votada en el Consejo Deliberante anteriormente. Exacto. Es decir, ahora, este tipo de ordenanza, estamos hablando de la impositiva fiscal, ¿se puede tratar nuevamente? ¿Se puede derogar? ¿Se puede modificar en alguna de sus partes? Bueno, eso es algo que seguramente el Ejecutivo tomará en cuenta a la hora de resolver esta situación. Sí, también porque corresponde un análisis también administrativo, como planteas Claro, vos, exacto. dentro de un periodo si se puede abordar básicamente este tratamiento una, dos veces. Esto, bueno, son cuestiones que también tienen que analizar el Departamento Ejecutivo una vez que ya se les ha comunicado al Departamento Ejecutivo lo que ha terminado de sancionar el Consejo Deliberante. Pero no me quiero ir a la pausa sin analizar, porque termina siendo esta una de las informaciones importantes. ¿Por qué? Porque consigue la oposición un quórum, consigue la oposición una sanción frente a algo que venía ya hablando hace mucho tiempo, ¿no? Y que había planteado ya la oposición en cuanto al incremento de las tasas. Esto termina como copando el título general, ¿no?, de lo que ha sido la sesión de ayer, pero no hay que dejar de mirar lo que ha pasado políticamente en el Consejo Deliberante anoche con el portazo, se podría decir así, de Claudia Lobosco a el bloque del oficialismo. Y ustedes escuchaban recién que hay varias interpretaciones o varias sumatorias de cosas que terminan y desencadenan, en algún momento dice Lobosco, es la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Lo plantea de esa manera, de falta quizá de acercamiento con el Departamento Ejecutivo, no escucha por parte del Departamento Ejecutivo lo que plantea la concejal, y es por eso que decide retirarse del bloque, armar un bloque personal, un bloque unipersonal, y transitar los 7 meses que le quedan hasta diciembre en esa postura, ¿no?
También después se plantea un poco lo que siempre hablamos, lo venimos hablando acá desde hace 12 años que tenemos punto de encuentro, ¿no? Si las bancas son de los concejales, si las bancas son de los partidos, de quién son las bancas. Bueno, Lo Bosco se atribuye que la banca que está ahí porque la gente la votó y por eso toma la decisión de separarse del bloque del oficialismo. El análisis de la banca quizá vamos a tener otro programa para poder hacerlo, porque sí, que según quien lo diga y quien lo analice, la interpretación que le da, ¿no? Sí, parece que hay bibliografía de las dos partes de la biblioteca, ¿no? 50% de una, 50% de la otra. Lo cierto es que, como bien vos decís, interpreta la concejal Claudia Lo Bosco de que la banca le pertenece al pueblo, ve en esta ordenanza impositiva fiscal, digamos, de alguna manera, que se atenta contra los bolsillos de los vecinos, entonces dice, yo tengo que cambiar mi posición, porque de hecho ella lo votó en un principio. Exacto. Y ahora, digamos, cambia de opinión. La gota que rebalsó el vaso también, por situaciones que se han dado de forma personal, bueno, lo ha dicho ahí sentada en el recinto, ha querido hablar sobre estos temas, según sus palabras, para decirle al intendente cuáles son las preocupaciones de la gente o qué es lo que opinaba la gente acerca de los aumentos, claro, y demás, de las tasas, y bueno, no pudo hacerlo, dice que le fue imposible poder hablar con el Ejecutivo. Bueno, y eso también ha hecho que se forme un caldo de cultivo junto con otras cosas, porque la realidad, Gastón, es que no vamos a pensar que esto es algo de un día para otro. No. O sea, es una especie de crónica de un final anunciado, ¿no? En vez de decir de una muerte anunciada, de un final anunciado. Se preveía que en algún momento la concejal Claudia Lo Bosco podía abandonar las filas del oficialismo por estos encontronazos que estaba teniendo. Encontronazos en cuanto a las formas y a lo que se votaba, y desencuentros porque, bueno, no se podía reunir con el Ejecutivo Municipal, o por lo menos con quien encabeza el Ejecutivo. Esa situación también la dejó plasmada ahí a la hora de dar sus fundamentos de por qué se va, de por qué forma este unibloque. Bueno, habrá que ver de ahora en adelante cómo se vuelve a reorganizar y a formular nuevamente, ¿no?, el Honorable Consejo Deliberante, cuál es la decisión frente a distintos planteos que se pueden realizar en el Consejo, la postura de la concejal Lo Bosco, porque bueno, podría terciar en su figura la posibilidad de inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Esa también es una cuestión que deberá analizar y tener presente el Departamento Ejecutivo, y tendrá que tener presente el oficialismo dentro del Consejo Deliberante frente a votaciones que se vengan en adelante, ¿no?, para saber si puede o no convalidar o no cualquier proyecto que sea presentado por los propios concejales o que venga del Departamento Ejecutivo. Así que habrá que ver cómo queda, si queda sentida o no la relación, para saber si puede haber el acompañamiento de algunos proyectos que puedan emanar del Ejecutivo o del propio bloque oficialista. Bueno, la pregunta es si será únicamente Lo Bosco, ¿no?, la que abandona las filas del oficialismo en el Consejo Deliberante. Es un gran interrogante. Es un gran interrogante que nosotros lo planteamos desde la postura periodística, pero interpreto que puede tener el oficialismo esa misma encrucijada, ¿no?, de saber qué puede llegar a pasar con algunos otros concejales, que pueden llegar a tener afinidad también con el parecer, con el accionar de Claudia Lo Bosco, y podrían o no tomar esa misma resolución, ¿no?, de poder migrar de este espacio que es hoy el oficialismo de 25 de mayo. Yo con esto no quiero reforzar de que por ahí Claudia Lo Bosco no acompañe proyectos del Departamento Ejecutivo, ¿no? Seguro. Lo que hace Lo Bosco es alejarse del bloque del oficialismo. Puede ser que haya proyectos o que lleguen proyectos del Ejecutivo o del propio Consejo Deliberante del oficialismo que los acompañe, seguramente con algún argumento los acompañará. Esto no quita esa cuestión. Pero bueno, lo que sí ha pasado aquí es que alguien, quizá de la esencia propia del espacio que allá hace 4 años genera Ramiro Ewen, para poder en principio acceder al Consejo Deliberante y luego ser elegido intendente de 25 de mayo, bueno, se empieza a diferenciar en algún sentido, y esto es lo que ha pasado en el Consejo Deliberante del día de ayer, donde Lo Bosco se diferencia tanto
que decide romper e irse a un bloque personal. Bueno, ¿vamos a la pausa? Bien, ahí venimos. Manuel, seguimos porque la semana pasada, esto lo teníamos que haber tratado en los temas de la semana, pero sí, es una nota muy extensa que hemos podido realizar con el director de discapacidad de la provincia de Buenos Aires, con Raúl Lucero, que visitó el 25 de mayo en ocasión de hacer una entrega de un subsidio al taller protegido. Y Lucero abarca o comenta distintos temas que tienen que ver con la discapacidad, pero bueno, los relaciona a políticas del gobierno nacional que se han eliminado y que impactan directamente en la atención de las personas con discapacidad. Bueno, hay cuestiones que están vinculadas a certificaciones que le permiten a la persona que tiene alguna discapacidad acceder a beneficios por tener ese certificado. Y bueno, y ahí hay algunas cuestiones que están al menos expectantes, por así decirlo, ¿no? Por no decir que se han dado de baja muchos de los programas que el gobierno nacional tenía, y también al disminuir el rango en el cual está, bueno, han dejado de existir. Un poco vino a la entrega del subsidio, pero también a plantear esta cuestión que también impacta en las personas con discapacidad. Es un tema profundo que seguramente el ROSA impacta, el impacto directo va a estar en las personas con discapacidad. Si bien ya lo viene siendo, ya viene estando impactando en el abordaje integral del desarrollo de una persona con discapacidad desde que nace hasta que es mayor de edad. Hay distintas situaciones que han ido deteriorando la condición de vida de las personas con discapacidad. Se empezó con una DATSE, un espacio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que financiaba los medicamentos de alto costo para familias para enfermedades poco frecuentes. Hay una cantidad de situaciones que este organismo venía a subsanar, sobre todo cuando las personas no cuentan con el recurso y cuando las enfermedades por el tipo no se producen medicamentos en Argentina o que traerlos a la Argentina representa un gran valor. Esto fue una de las primeras medidas que se cortó, es decir, y siempre vamos a encontrar como del otro lado el mensaje a la comunidad de que hay curro, ¿no? De que esto se hace porque hay curro. Bueno, en este tiempo las organizaciones que militan estos derechos, que tienen que ver con una enfermedad en 100.000, una enfermedad en 200.000 personas, pero es una familia que milita, que construye una organización, que la enfermedad o que esa situación de su hijo lo trasciende para ir por otras familias, realmente no la están pasando bien. Porque conseguir hoy este tipo de medicamentos impacta fuertemente en la familia. Otra situación, siguiendo en esta lógica, ¿no?, es que se puso en duda las pensiones no contributivas, ¿no? Que seguramente directamente va a impactar en los jóvenes del taller, porque mucha población del taller protegido es destinatario de este derecho de la pensión no contributiva. Una pensión no contributiva que se genera en el siglo pasado, en la década del 40, 46 para ser más exacto, y que tenía que ver con una visión que se tenía sobre la discapacidad, pensemos hace casi 100 años atrás, donde se consideraba que la discapacidad era una enfermedad y ya nacer con una discapacidad o vivir con una discapacidad no se le consideraba un sujeto productivo, un sujeto parte del mercado laboral. Y desde ahí se construye esta norma, no solamente para la incapacidad laboral en caso de no incapacitarte en un trabajo, sino también para aquellas situaciones de personas que transitaban con esta cuestión. Esto se ha ido implementando y un poco también para debatir el relato, ¿no?, para la comunidad, porque instalan relato, ¿no?, a partir de un vocero nacional que pone una radiografía de un perro y dice esto, ¿no?, esto es la casta, esto. Decir que esto pasó en la gestión anterior, donde había otras autoridades en Andis, que esto se interrumpió porque en la auditoría, cuando se va a otorgar la pensión no contributiva, aparece la situación, se denuncia al médico. Es decir, esto pasó y tuvo un final con la suspensión, nunca salió esa pensión,
Pero fíjense que no solamente el vocero, sino hay una cantidad de medios, ¿no?, que cuando quieren comunicar algo de las pensiones no contributivas, aparece Adorni con la foto del perro, ¿no?, de la radiografía de eso. Entonces, instalan en la gente, ¿no? De hecho, si le preguntamos a la familia, dice, bueno, yo no, pero a otros sí, seguramente, ¿no? Instalan esto de que detrás de cada acción que se conquistó, que el colectivo, que la lucha de las organizaciones conquistaron como derecho, está la duda, te instalan la duda, ¿no? Y que detrás de ese derecho seguramente hay un acto de corrupción, ¿no? Y que está perfecto que se audite, hay que auditar las políticas que nacen del Estado. Y seguramente debe haber irregularidades, seguramente. Pero después viene el otro punto, el proceso de las auditorías, ¿no? Como es, primero, que es anticonstitucional. Segundo, que derogan una cantidad de resoluciones que desde el 2022 al 2021 al 2022 se fueron conquistando. Incluir a las infancias, por ejemplo, ¿no? Incluir la compatibilidad del empleo, es decir, que una persona que tiene trabajo registrado puede tener una pensión no contributiva. Incluir diferentes situaciones. Antes, primariamente, la familia tenía que vivir en contexto de profunda pobreza, no tener sustento ningún familiar. Se entiende que si una persona tiene una discapacidad, a lo mejor que tenga una casa de material, que tenga papá o mamá que trabajen, que tengan un autito para llevarlo a hacer las terapias, es una cuestión razonable, ¿no? Bueno, se deroga todo esto, una persona, es decir, la resolución a partir de la cual se empiezan a auditar las pensiones contributivas dentro de los requisitos, si ustedes ven, la persona tiene que estar absolutamente postergada de cualquier situación económica, material, es decir, apunta, ya de vuelta, apunta y atenta contra la dignidad, ¿no?, de ese núcleo familiar. El desfinanciamiento viene atado a una crueldad tan enorme a colectivos de minorías invisibles, que son invisibles. Entonces, no hay un contrarrelato, no hay otra verdad. La verdad es la verdad. Nosotros agarramos los anteojos del vocero, de Adorni, y nos ponemos a la mañana cada vez que prendemos la tele y decimos, esto está pasando. Y con esos anteojos vemos el mundo, y con esos anteojos pensamos que todas las personas o lo que va pasando se lo atribuye a que todo es casta o que todo ha sido fraude. Auditar está, hay que auditar, de vuelta. Entonces, en este proceso, lo primero que se hace es, se tira por la borda una cantidad de normas que iban, digamos, incorporando al colectivo de las personas con discapacidad en diferentes situaciones, que era un reclamo de las organizaciones. La compatibilidad de la pensión con el trabajo era un reclamo de las organizaciones, de los municipios, es decir, la familia que tiene un pibe con una pensión no contributiva, si va a entrar a un laburo, lo pensaba, hoy lo vuelve a pensar. ¿Por qué? Porque no sé cuánto tiempo va a estar en ese laburo, y si a los 6 meses me lo dejan. Y antes pasaba eso, es decir, si vos entrabas a un laburo registrado, se te congelaba la pensión. Hoy directamente se te cae la pensión, no tenés pensión, o una o la otra. Entonces, y durante un año se logró compatibilizar. Entonces, una cantidad de programas que también están pulverizados, como el Promover, ¿no?, que es un programa de estímulo para el trabajo de las personas con discapacidad, y a través del Promover, que era un estímulo, que era una formación, que era un proceso, los muchachos adquirían las habilidades, se incorporaban a los municipios. Hay mucha gente que se ha ido incorporando con discapacidad a través de estos programas del Ministerio de Trabajo Nación, cuando era Ministerio de Trabajo Nación, hoy es Secretaría. Se fueron incorporando y luego, porque son laburantes, se los incorporaba a una planta municipal o a una planta de una empresa. Hoy esos muchachos lamentablemente pierden la otra cuestión. Muy bien, Gastón, acá estaba esta primera parte entonces de Raúl Lucero en la entrega de este subsidio, pero también alertando sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el corte que ha hecho el gobierno nacional en cuanto a las prestaciones, ¿no?, a personas con discapacidad. Y acá, en esta parte que vamos a ver, presenta otra cuestión que tiene que ver con el sobrecosto que tienen las personas con discapacidad y sus familias
este sobrecosto que es económico, pero que es también emocional, si se quiere, no solamente para la persona con discapacidad, sino para todo su entorno, dice Lucero que también acentúa las diferencias, ¿no? Profundiza las desigualdades entre las personas con discapacidad y sus familias y aquellos que, bueno, tienen la buenaventura o la suerte de tener otros accesos. Y hay un detalle no menor que tiene que ver, y se lo podemos preguntar a las familias que están acá presentes, que la discapacidad genera un sobrecosto. Que un niño con discapacidad, y no digo sobrecosto solamente económico, tal vez el sobrecosto económico es lo que genera las mayores y la profundidad en las desigualdades, ¿no? Porque claramente si vos tenés determinados recursos económicos, tenés niveles o alcances que un pibe en una comunidad rural, un pibe en un contexto donde los especialistas atienden allá, no atienden acá, seguramente va a ser inaccesible para ese pibe. Entonces, el costo económico por un lado profundiza las desigualdades, pero por otro lado hay un costo físico, hay un costo, es decir, hay que levantarlo toda la mañana, hay que llevarlo, hay que traerlo, hay un costo de postergar a lo mejor hasta el propio cuidado, sobre todo pasa en mujeres, no en madres, que postergan hasta su propio cuidado para estar, ¿no? Entonces, comprender primero, y esto no lo digo yo, lo dice la Convención, ¿no? Es decir, y que los estados deben garantizar ese sobrecosto que genera para equiparar condiciones. Y hablar de justicia social, no se quiere hablar de justicia social, no conviene hablar de justicia social, no conviene hablar de equiparación de oportunidades. Es una cuestión de capacitismo, ¿no? Es decir, hay gente que todos piensan que todos nacen de la misma línea largada, y podemos decir que no. Hay gente que tiene privilegios por largar muchos kilómetros más adelante, y son los que están gobernando hoy, ¿no? Los que consideran que todos deberían parecerse a ellos, pero han tenido una cantidad de privilegios que la gente de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, de nuestras zonas rurales, no los tienen, están lejanas y son las invisibles. Entonces, a partir de que eso es la situación de discapacidad genera un sobrecosto, claramente el Estado, lo dice la Convención, lo dicen informes internacionales, el Estado tiene que garantizar esa equiparación de oportunidades. Cuando hablamos de equiparación de oportunidades no es solamente hacer una rampa, equiparar oportunidades que una mamá pueda llevar a la educación a un pibe como a su otro pibe que no tiene discapacidad. Quiere decir que un pibe puede ir a la universidad como otro pibe que no tiene discapacidad. Entonces eso es equiparar. Y eso es económico. Y ahí es el Estado tiene que estar ahí. Por lo menos lo concebimos de la provincia, nuestro ministro nos plantea permanentemente el concepto de las situaciones suceden en los territorios. Por eso estamos acá, ¿no? Y por eso escuchamos cuáles son las necesidades. Y tenemos la autoridad para decirlo porque escuchamos a las familias y escuchamos a los muchachos con discapacidad. Y las otras dos situaciones, y entiendo que hablé mucho, pero es profundo de vuelta. Las otras dos es cómo llega. Andreani, ¿no? Andreani, telegrama, con sello rojo, llegamos, dice, así grandote. Con un texto realmente incomprensible para las comunidades con las que nosotros comprendemos, trabajamos y entendemos. Incomprensible. Ni hablar si la persona, si la familia son personas sordas, si hablar si las personas son familias de personas ciegas. Es decir, es un papel plano, ¿no? Con palabras difíciles, donde no dicen más nada que tenés que llevar tal documentación a tal lugar. Hay gente de 25 de mayo que tiene que ir a la Andis, a Capital. Hay gente de Bahía Blanca que han citado. Es decir, también es una situación compleja. Es esto, de vuelta. Tiene que comprender. Primero, tiene que llegar el telegrama. Andreani no llega a los barrios populares. No entra a los barrios populares. Soy de barrio popular, soy de conurbano, de mucha densidad de habitantes. Andreani recorre determinados lugares. A otros lugares no entra. Donde el GPS le aparece amarillo o medio rojito, no aparece, no entra. Pero sabe que es una picardía también, ¿no? Todo está hecho por eso, con mucha crueldad. Porque lo que dice la norma es que si vos
El hecho de que yo ya te lo haya mandado, vos te tenés que dar por enterado. Y si no te presentas, corres ese riesgo de perderlo. Fíjense las noticias a la comunidad, fíjense las noticias, van a decir, el 50% no se ha presentado. Ahora, pregúntense por qué no se han presentado. Ese es el tema. ¿Por qué la gente no se presentó? Porque no le llegó. Porque el domicilio no es el correcto. ¿Qué pasa con los pibes que viven en hogares? Que tienen un domicilio en la familia y ellos viven en el hogar. ¿Qué pasa con los trabajadores golondrina? Trabajadores que cuando se hicieron la pensión estaban en un pueblo, al tiempo están en otra ciudad. Eso es el 50% de las personas que no se presentan. ¿Y cómo lo presentan? No se presentan. ¿Por qué no se presentan? Y porque sentían culpa. Y porque, ¿no? Entonces, está fríamente calculado, como dice un personaje, ¿no? Pero yo de vuelta, cuando digo la crueldad, yo creo que hay sectores privilegiados que tienen la capacidad de defenderse, ¿no? O tener herramientas y artilugio para defenderse y para evadir una cantidad de situaciones. A eso no lo van a buscar. A eso no hay una auditoría. La auditoría está en estas personas que comprender un texto es complejo. Comprenderlo es complejo. Entonces, y estamos hablando de 1.200.000 pensiones. Otra mentira, con esto cierro porque tengo muchas, podemos seguir. Pero otra situación es, ellos dicen que acá en la Argentina no hubo una guerra. Lo ha hecho Vocero en conferencia de prensa. Antes del 2000 habían 87.000. Hoy hay 1.300.000, después de 20 años. Organismos internacionales, los censos, datos mata relatos, datos, habla de entre el 11 y el 15% de la población vive una situación de discapacidad. Sobre 45 millones, no hablemos de los 50 millones, hablemos de 45 millones, estamos hablando de entre 5 y 6 millones de personas. Con certificación de discapacidad hay 1.600.000, hay todavía el 40% o más del 40% de población que ni siquiera tiene certificado de discapacidad. Sí, ahora están retrasados con eso. Sumémosle a la cantidad de otras situaciones, ¿no? Pero a lo que voy puntualmente, las pensiones no contributivas son 1.200.000 y el colectivo, la conquista, la lucha, las recomendaciones de los organismos internacionales que monitorean a la Argentina cuando adhiera a la convención, nos están diciendo faltan pensiones no contributivas porque hay más personas. Hay 1.200.000 pensiones, fíjense que ni siquiera es el 25% del total de las personas con discapacidad. Entonces, no hace falta que haya una guerra, hace falta leer las estadísticas, hace falta ver los datos, hace falta recorrer los territorios y seguramente con medidas como este tipo van a seguir. Esto es un modelo de prescindencia, es decir, prescindir de lo que al Estado le representa un gasto o no productivo, en los términos que se plantean. Entonces, ojalá que la comunidad pueda seguir acompañando, pueda seguir abrazando. Esto es en comunidad, no vamos a hablar del Eternauta porque todos sabemos, pero creo que hay un mensaje muy profundo cuando decimos, yo con orgullo represento al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, porque entendemos que es eso, es en comunidad, ¿no? Y la verdad que hay una comunidad que en los próximos meses vamos a ver cómo se agrava su situación, porque esto es el principio del piolín, ¿no? Y todo tiene que ver con número, es el 0,5% del PBI, el 0,5% del PBI, las pensiones no contributivas, y así podemos ir sumando. Otro tema que impactó, y con esto sí prometo cerrar, tiene que ver con las prestaciones. Las prestaciones no se actualizan desde noviembre del año pasado. Es como que en el mundo de las prestaciones, ¿qué son? Acceso a una rehabilitación, acceso a una fonoaudióloga, acceso a la educación especial, acceso a una escuela privada, es decir, acceso a un centro de día, a un hogar. Todo eso es un paraguas de prestaciones que el Estado le garantiza a las personas con discapacidad a través de las obras sociales. Desregularon las obras sociales, se fija one to one, mamá vení, no te puedo decir. Por otro lado, no se han actualizado. Entonces, ¿qué produce? ¿Qué pasa si ellos tienen que vender por debajo de su costo de lo que compran?
no hay chance. ¿Qué va a pasar con esas 300.000 personas humanas que están en estas instituciones? La pregunta, ¿no? Si esto se desfinancia y las instituciones cierran porque quiebran. Es crítico, por lo menos en el segmento de la discapacidad, que es donde a nosotros nos toca estar, lo vemos con tremenda, no preocupación, porque nos estamos ocupando de trabajar las pensiones contributivas, de acompañar a los municipios que también abren, ¿no?, para ser acompañados. Porque esto, sí, la discapacidad no es una cuestión de colores, es una cuestión transversal, es una cuestión de política pública y es una cuestión de dar la discusión donde se tienen que dar. Entonces, nada, nosotros reivindicamos el Estado, queremos que el Estado es acompañando a las instituciones, seguramente va a ser escaso, ¿no? Pero es un Estado que va a estar. Así que, bueno, no sé si no pude sintetizar, porque de vuelta es un tema controversial, profundo, de extrema crueldad, y está bueno cuando aparece la pregunta de decir la contraverdad, ¿no? Es decir, esto es lo que dicen, esto es lo que... Y si no, preguntémosle a las familias, preguntémosle a las personas con discapacidad. Si le alcanza la guita, si pueden comprar los mismos medicamentos. Un medicamento para un pibe que tiene discapacidad, que transita una situación de cáncer, hoy le sale casi 2 millones y medio de mangos por mes. Nación, los 28.000 pesos no se los manda desde enero. Bueno, es una situación. ¿Cómo hacen? Bueno, ahí lo escuchábamos a Lucero hablando de distintas cuestiones que afectan sin lugar a duda por políticas nacionales que, según dice el representante de la provincia de Buenos Aires, no se aplican, afecta básicamente a las personas con discapacidad. Hacemos la pausa en Punto de Encuentro y ya venimos. Seguimos aquí en Punto de Encuentro, vamos a nuestra siguiente nota. Estamos aquí en este caso con Martín Llanos. Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por abrirme el espacio aquí. Es una casa amiga, lo sabemos, amiga, porque cuando los vemos en la pantalla sabemos que siempre están bien dispuestos para cualquier beneficio de la sociedad. Así que gracias por la invitación. Gracias a vos. Y bueno, la idea es un poco conocerte. Bueno, hace ya tiempo que estás acá en 25 de mayo. Hablábamos un poquito fuera de cámara, un poco la historia de muchos 25queños por adopción, ¿no? Que por distintas cuestiones familiares, de trabajo y demás, eligen quedarse acá, ya no se van, como un amigo Pasta le pasó lo mismo, que ya se siente 25queño y siempre lo dice. Y bueno, ¿no? Esta cuestión también de empezar a meterse un poco más, involucrarse un poco más en lo que son las cuestiones comunitarias, ¿no? Que ya, digamos, ya afianzado, eso te da como, digamos, una identidad mayor, si se quiere, ¿no? Cuando vos te empezás a involucrar con las instituciones o con otras cosas que después vamos a hablar, la actividad política y demás. Pero contanos un poco, digamos, cómo llegás a 25, ¿cuánto hace que estás? Bueno, hace 15 años que llegué a vivir a 25 de mayo. Fue un anhelo, fue algo querido, no fue una circunstancia que me trajera ni siquiera eventualmente. Fue una decisión que tomamos con mi mujer. Ella es oriunda de 25 de mayo, pero estábamos, la verdad, muy bien y muy cómodos en su momento viviendo en Buenos Aires, pero a medida que comenzaron a surgir cuestiones, que también un poco la situación de seguridad en Buenos Aires se iba poniendo un poquitito más complicado, si bien nosotros vivíamos en sectores de la ciudad que en general son menos vulnerables que otros, ¿no? En la zona de Palermo o en zonas, digamos, que son de mucho estudiante universitario, a lo mejor no son del conurbano bonaerense, un poco más complicadas, a pesar que parte de mi trabajo y de mi empresa estaba en la zona de Monte Grande, en el conurbano bonaerense. Las cosas se empezaban a poner un poco difíciles para lo que nosotros pretendíamos de la vida diaria para nuestro
nuestra pareja en ese momento y también para el futuro que iba a devenir, Claro. ¿no? Que es el hecho que uno siempre desea de constituirse en familia con hijos. Así que comenzamos a visitar un poco a los familiares de ella, un poco más asiduamente, y comenzamos a interrelacionarnos con lo que podía brindar la ciudad de 25 de Mayo en el sentido de la forma que había de disfrutar determinadas cuestiones como las celebraciones de las fiestas, el cumpleaños de alguien, algunas cuestiones que en la ciudad se pierden o comienzan a pasar desapercibidas. Y recuperar eso, que es un recuerdo histórico también de cuando éramos chicos, que también en Buenos Aires esto sucedía y comenzó de alguna manera por seguridad, por apuro, por ritmo de vida, a dejarse de hacer. La verdad que nos sentimos muy identificados con el modelo de vida que se lleva en 25 de Mayo y decidimos comenzar a venir temporariamente, digamos, quedarnos por ahí el fin de semana y algún día más. Después empezamos a pasar más tiempo y después ya empezamos a pensar en una planificación un poco más certera sobre el tema de agrandar la familia. Y así es que hoy tenemos dos hijos preciosos que viven, que estudian en 25 de Mayo, que hacen actividades extracurriculares dentro de 25 de Mayo y nos sentimos muy de aquí, a pesar de que mi mujer es de acá. Nos sentimos muy identificados con el estilo de vida de la ciudad y yo siempre pondero y agradezco el hecho de la apertura que hubo de la gente para que nosotros pudiésemos desarrollarnos como seres humanos, digamos, porque realmente tiene que haber una apertura social, claro, para que uno pueda comenzar a desarrollar sus actividades, su profesión en el lugar, y también cómo permite que hoy nuestros hijos se desarrollen y se críen. Pero también tengo que ponderar que el hecho del ánimo de todas estas otras personas que están en mi misma situación, y que podemos comparar las experiencias del hecho de la fortaleza de llegar a un lugar e intentar adaptarse, digamos. No es solamente claro, que te reciban bien, sino que tenés que sentirte vos a gusto y muchas veces insistir sobre algunas cuestiones que a lo mejor no te salen como las planificás. Pero en general el balance es absolutamente positivo. ¿Costó esa adaptación al principio, más allá, digamos, del recibimiento, bueno, que vos decís que es importante, ¿no? Y mira, yo recuerdo algo, teníamos que instalar en la casa que recién llegamos un aire acondicionado. Entonces llamamos a la persona que uno siempre pregunta, porque no conoce a nadie, claro, tenés en la agenda de alguien, sí, con esta persona es muy fiable, qué sé yo. Lo llamamos al hombre, dice, bueno, mañana a las 4 de la tarde estoy por ahí. Al otro día nos quedábamos a las 4 de la tarde, 5, 6, 7, 8 de la noche, lo llamábamos, no lo encontrábamos. Al otro día, a las 10 de la mañana, nos llama, dice, mirá, no pude ir, tuve que ir a arreglar un molino, porque también soy molinero. Voy a ir hoy después de la 1 de la tarde. 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 8 de la noche, el tipo no apareció. Al tercer día, sin llamarlo ni nada, aparece en casa. No había nadie en casa, estaba una chica que nos ayudaba con la limpieza y con la ropa, lo hizo pasar, el tipo llegó, vio que estaba el equipo ahí, colocó donde iba el equipo de aire acondicionado y después lo tuvimos que correr 10 días para que nos cobre o claro, para que nos haga una factura, digo, de un lado y del otro, ¿no? A lo mejor no estábamos acostumbrados, que él tenía que adaptarse a estas cuestiones del trabajo. Por una gran ciudad como Buenos Aires, vos llamás a un tipo que te coloca al aire, viene, a la hora indicada, te coloca al aire, pero antes de irse te cobra. Digo. Claro. Entonces, hay que acostumbrarse a estas cosas que por ahí es anecdótico, pero uno se tiene que acostumbrar a varias cuestiones, ¿no? Claro. A veces a horarios cortados de los comercios, a entender que muchas cuestiones de apertura se dan después de algún tiempo en base a la confianza. Claro. Digo,
hay gente que todavía me sigue preguntando si ya vivo acá. Hace 15 años que vivo acá. Sí, sí, sí. Y la gran mayoría sabe que no soy de acá, digamos, ¿no? Claro. Entonces, pero me doy cuenta también cuando veo un auto que no es de acá, hoy, después de 15 años, Ya tenés yo me ese doy cuenta ojo que vos ese también. auto no es de acá. Sí, sí, es muy típico, ¿viste? Sí, o vas a un negocio y decís, bueno, ¿cómo anda todo? Sí. Y te dicen, che, dice, anda mucha gente de afuera. Exacto, exacto. ¿Viste? Un fin de semana, dice, Claro. ¿cuánta gente de afuera? ¿Cuánta gente de afuera que es el extranjero que puede ser de acá 50 kilómetros? O cosas que para mí eran, vos las contás en Buenos Aires y es motivo de, en un asado de una anécdota aparte, ¿no? Es decir, que de algún colegio llamen a los papás a las 6 de la tarde porque el chico dejó la bicicleta sin candado, sin cadena en el bicicletero, porque no sé, se fue con otro, con el auto de la madre de otro, y se olvidó que había ido en bicicleta y quedó la bicicleta ahí. La están llamando del colegio para decirle pase a buscar la bicicleta de su hijo que está acá. Me parece, en Buenos Aires es increíble, no queda ni el bicicletero, ¿no? Claro. O sea, una hora después, si alguien deja una bicicleta sin cadena. Bueno, cuestiones que podemos conservar y ojalá se puedan conservar, ¿no? Claro, se puedan seguir conservando esas cosas, sí. Hace poco vinieron a visitarme y también, ¿no? de otro lado. Y bueno, siempre sacan fotos y demás para poder compartir. Y una de las fotos era una bicicleta en el banco, sola, Sí. sin candado. Sin candado. O sea, había llamado la atención eso, ¿no? Lo que vos me decís. Es lo que te estoy diciendo. Pero ojalá lo podamos conservar. Claro. Me parece que es también una característica, no solamente es una característica de confianza, es una construcción social y no deberíamos perderlo. A veces, no me quiero poner serio, pero en los momentos que corren, el egoísmo lleva muchas veces a que este tipo de percepciones tan finitas, tan minúsculas, se pierdan, ¿no? Por intereses que en las grandes ciudades pican como loco ese tipo de cuestiones, ¿no? Vos a los chicos los ves. Yo, como decís vos, he recibido amigos de Buenos Aires que viven en Caballito, en Flores, en lugares, en barrios muy hacia adentro de sus departamentos. Para los chicos impensados sacarse las zapatillas y pisar un rato el pasto. Sí, salir a dar una vuelta en bicicleta. Parece una pavada lo que estamos hablando, ¿no? Pero, o salgan y los padres dicen, ¿pero cómo? ¿Van a salir solos? Sí, van a salir por la calle 39, van a doblar acá, vendrán un poco lleno de tierra, no pasa nada, digamos, ¿no? Claro, sí. Bueno, eso es una típica también y está bueno refrendarlo como vos decís, comparto eso de tratar de mantenerlo, tampoco exagerar y descuidar, ¿no? a los más pequeños, pero sí que, digamos, todavía pueden salir, pueden ir a la escuela solo, pueden hacer un mandado, volver, salir a dar una vuelta a la tarde a la plaza o un fin de semana, cosas que en otro lugar no se puede hacer. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Que salgan solos y esto que vos decís, el padre que no es de acá te dice, pero ¿cómo se va a ir solo? Y se queda preocupado hasta que se da cuenta que... ¿Sabes de qué me doy cuenta, Manuel? Que lo cuidamos todos de alguna manera. Yo me acostumbré, por ejemplo, en las esquinas, si hay gente al borde del cordón, no me da para seguir. Me parece, hasta en esa mirada que hay del que está conduciendo al que está con los pies debajo del cordón, toco el freno. Quizá porque aprendí que se puede vivir igual en un ritmo más tranquilo, más parsimonioso, ¿no? Entonces, no me va a cambiar la vida frenar y permitir que pasen. Ni hablar cuando son las salidas de la escuela. Vos sabés que para llevar a los chicos a la escuela hay calles que no debería tomar uno, porque, por ejemplo, yo que vivo del lado de la calle 15, si tengo que ir a la calle 6 y no voy a tomar la calle 25, porque está la salida de los colegios y demás. Entonces, respetar ese tipo de cuestiones me parece que nos hace importantes como sociedad local. Claro. Sí. Ahora que vos decís también, digamos esto del ritmo, ¿no? Del ritmo de vida, que se puede vivir igual, a un ritmo un poco más pausado.
otra de las anécdotas que tienen que ver con la gente que nos visita, tiene que ver con el hecho de ir a un negocio, por ejemplo, ¿no? Que es todo también como más tranquilo, más allá del ajetreo y demás que pueda haber, pero está encontrarse, yo voy a comprar pan, me encuentro con vos, ¿viste? Ya me pongo a conversar. Y ya, bueno, hay una dinámica distinta que tiene que ver con un encuentro social en diferentes lugares. El que viene de afuera dice, no, yo quiero ir, comprar e irme inmediatamente, no quiero estar en el lugar, o sea, y no puedo ver cómo, por ejemplo, el despachante también pregunta cómo andás vos, cómo anda tu familia, qué sé yo, comenta el partido, situaciones que se dan acá habitualmente. Tiene que ver con ese ritmo también que me parece que también hay que de alguna manera proteger, ¿no? Sí, sí, proteger para que quede para nuestros hijos, ¿no? Para que puedan seguir disfrutando de eso. Me acordaba también hay algún lenguaje local que uno, con algunos términos, el que me viene más a la mente ahora, recuerdo haber ido a comprar carne para hacer un asado no sé, a un mes de empezar a venir con más asiduidad, antes de vivir, ¿no? Pero ya teníamos alquilada una quinta donde vivíamos, y entonces voy a comprar carne para el asado un día posterior a un día de lluvia, ¿no? Y había algunas personas mayores haciendo la cola, y yo estoy parado y muy observador, porque cuando uno llega trata de no perderse nada para no sentirse también sapo de otro pozo, pero de todas maneras cuando traspasás la puerta ya todo el mundo sabe que no sos de acá. Sí. Y un hombre le pregunta, dos hombres como de 70 años, uno le pregunta al otro, qué lindo se puso hoy, ¿eh? Dice, ¿cuánto vino ayer? Y yo me quedé pensando qué quería decir, cuánto vino, ¿no? Y le estaba preguntando cuántos milímetros había llovido, ¿no? Claro. Y después continuaron hablando, a mí me pareció que era eso lo que había preguntado, pero lo tuve que repreguntar en el ámbito familiar, ¿no? Digamos, hay cuestiones que son inherentes a la actividad, a la productividad del campo, a estar preocupado por otras cuestiones y a charlar de eso. Pero es importante mantener esta cuestión porque me parece que desde ahí se construye ciudadanía, se construye democracia todos los días. Probablemente no todos los que charlen en la fila de un comercio tengan la misma concepción sobre la vida, ni siquiera el mismo ideal político, ni la misma tendencia en sus opiniones, pero se permite la charla de todas maneras. Entonces es un sentido de generar ciudadanía y pluralidad, ¿no? Totalmente. Bueno, también, ¿no? Es la situación del saludo. Vos llegás a un lugar y acá saludás, decís buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y generalmente cuando vos vas a un lugar afuera, a una ciudad más grande y demás, que puede ser Buenos Aires, Gran Buenos Aires y demás, entrás a un lugar, seguís con esa dinámica, decís buenas tardes, silencio total. Me pasa a mí, me tocó la semana pasada, pero no como hecho anecdótico, sino porque a veces no tenés la tarjeta SUBE para viajar, qué sé yo. Dejé la camioneta mía a que le hicieran un cambio de un repuesto y digo, me tomo un colectivo. Y subo y lo saludo al colectivero, que es una costumbre que uno incorpora, digamos. Claro. 15 años viviendo en el lugar ya es suficiente, que no parece mucho, pero lo es, para que uno incorpore todo esto, el hecho de saludar. Yo antes no podía creer cómo un auto se pasaba con otro y era, digamos, el saludo con la cabeza. Y es el saludo en general, no es necesariamente porque todo el mundo se conozca en amistad, ¿no? Sino, claro. Como que queda mal si no saludás. Exactamente. ¿Viste? Exactamente. Pero ese valor en otro lugar no existe. Y se pierde, se pierde. Yo lo veo en los chicos por ahí que estudian en La Plata, que también, digamos, cuando quedás 2, 3 veces como un extraterrestre, seguramente claro. dejan de saludar, ¿no? Pero van a ciudades grandes en donde eso se pierde. Y ahí viene de la mano también esto, el concepto de no renunciar a las bases de cada uno, a las raíces de cada uno, ¿no? Y cómo
es tan importante poder formar a los chicos para que después cuando estudian en otro lugar tengan la posibilidad de volver a reencontrarse con los suyos y de poder ejercer lo que salieron a estudiar en el lugar donde nacieron, ¿no? Es bueno para ellos, para no vivir el desarraigo, es bueno para cada una de las sociedades para volver a tener las familias armadas. El concepto de familia es algo que no estoy muy seguro si se está deteriorando por el paso del tiempo o hay una intención profesa, ¿no? Pero esos lazos familiares es tan importante concientizar que se mantengan para poder seguir funcionando como sociedad sana, ¿no? Sí, bueno, igualmente, bueno, hay otros tipos de familias ahora que se han incorporado, digamos, y demás, que yo creo que a lo mejor tienen el mismo sentido, el mismo fin, y esto del desarme de la familia, por ahí que como vos mencionás, tiene que ver por el otro lado, ¿no? Independientemente del tipo de familia que sea. Sí, de todas maneras, más allá de los lazos consanguíneos, el sentido de familia, sean familiares de sangre o no, es lo que hay que intentar preservar, ¿no? Ese sitio, porque es el sitio en donde se dan herramientas para el después, para la vida a los niños. Entonces trabajar con estas cuestiones en las niñeces, en las adolescencias, es lo que le va a generar a todas estas, a toda nueva sociedad, la posibilidad de tener herramientas para valerse, ¿no? Asistimos a un tiempo que quizás es difícil como cualquier otro, pero que tiene sus particularidades. Y los adultos tenemos una responsabilidad de no tener ninguna posibilidad de mirar para otro lado en ese sentido, sino de ocuparnos, ¿no? Claro. Socialmente, digo. Martín, vos tenés estudios universitarios, me contabas que cuestiones que tenían que ver con el turismo. Sí, por eso también nos conocemos tanto con Pasta, con Sergio, porque uno trabajó también cerca de ciertas esferas municipales en otros momentos, colaborando con alguna cuestión, con alguna necesidad, o generando alguna presentación con alguna otra persona que esté en el ambiente turístico que uno conoce de años por el trabajo. Yo soy licenciado en turismo, guía nacional de turismo, a pesar de que mi primera carrera fue una carrera agropecuaria, que es la ingeniería zootecnista. Todo lo hice en universidades públicas, a las cuales agradezco mucho. Me parece que dan una educación de calidad y yo lo respeto mucho y estoy muy agradecido a eso. Así que mi vinculación con el turismo, en un momento, dentro de estos últimos 15 años que he vivido en la ciudad, me dieron también una herramienta para poder acercarme a quienes estaban allí haciendo cosas. Yo respeto mucho la gestión que ejerció Pasta desde su lugar en el turismo, si bien él estaba más vinculado con el ambiente de los medios y de la televisión y del teatro y del cine. Su agenda fue un aporte muy importante para cuestiones que se pudieron hacer adicionales a lo que ya se hacía o se tiene como representatividad un poco en el imaginario colectivo local, que tiene que ver turismo, el carnaval. Está muy bien que eso sea una base de visitas foráneas al lugar, que sea la posibilidad de encontrarse también la gente de la sociedad local en un evento anual, pero el turismo también es mucho más que eso. El turismo es una fuente muy importante, inspiradora de proyectos y dadora de trabajo. Es increíble determinadas sociedades con proyectos turísticos planificados, fuertes, con la idea de armar un andamiaje con entidades que sean entes mixtos, en donde trabaje por un lado la parte privada, que siempre es necesario, por la fortaleza de capital y de inversiones, y también por la capitalización de ideas, que en el ámbito privado la gente va, se nutre, estudia en otros
en otros lugares quizá de universidades del Estado o privadas, pero se nutre de otra manera y con otra velocidad, y a veces en las entidades más estatales, tanto trabajo acumulado que hay para dar respuesta social, no permite que uno pueda tomar a lo mejor un curso de marketing puntual que es orientado más para empresas privadas que para el Estado, porque el Estado tiene una función que es muchísimo más abarcativa que el hecho de darle bola a un proyecto vinculado con lo privado. Pero el armado en todo el mundo, hoy por hoy, de entes mixtos para la producción, para el trabajo, para la producción de proyectos turísticos, industriales o agropecuarios, es lo que está funcionando, porque está la fortaleza económica o capitalista del privado con ideas e innovaciones más la posibilidad de facilitar administrativamente y también desde el punto de vista jurídico, legal y hasta tributariamente el ámbito municipal. La convergencia de esos proyectos dan resultados de una índole insospechada, aún en sociedades chicas. Vos sabés que esa situación siempre como que está latente, ¿no? Pero hace falta esa unión para que comience a funcionar. Como que falta, digamos, algo que amalgame, ¿no? Que algo que una. Hace falta sentarse a conversar. Y hace falta desarticular los Boca River, digamos, los Racing Independiente. Digamos, esas discusiones son clásicas, pero no nos suman. Necesitamos pensar en un formato más plural, más heterogéneo, porque realmente nuestros abuelos decían en la variedad, digamos. Entonces, a mí me da la impresión que si nosotros logramos desarticular un poco los egos que nos gobiernan, a cada uno y a veces algunos movimientos y a veces algunos partidos y a veces algunas instituciones, si logramos desarticular esa idea de pensamiento para poder articular acciones que sean de un lado y de otro y se puedan formar en conjuntos, están lejos de ser una quimera, están mucho más cerca de ser una realidad. El turismo puntualmente da en muchísimas ciudades del mundo trabajo, digamos, hay muchas ciudades del mundo que se dedican solo al turismo, pero nosotros acá tenemos una oportunidad extra, que es de armar proyectos que tengan que ver con el turismo, pero que puedan vincular también proyectos mixtos que sean turísticos, productivos. Nosotros tenemos aquí, existe el polo como actividad, existe lo agropecuario, que hay mucha gente con necesidad de verlo y de formarse en ello. Yo recuerdo en la Universidad de Agronomía, nosotros salíamos a hacer las experiencias a lugares de campo. ¿Por qué eso, digamos, no podría mostrarse o no podría servir de estandarte para hacer un desarrollo económico, para generar nueva mano de obra? Lo que pasa que a veces los periodos de gestión política son cortos y se terminan antes de que se pueda cumplir una planificación. Entonces, estamos obligados a generar planificaciones efectivas con estrategias denodadas en esos objetivos planteados en la planificación y con ejecuciones que también sean efectivas. Pero para eso se necesita abrirse al diálogo, desestructurar los egos personales y poder conversar con la gente. Y también vincularse con el territorio.
porque generalmente pareciera, o a la persona que nos va a ver en nuestro programa, que tiene tan importante audiencia, seguramente estarán pensando, sí, pero esto siempre se cocina arriba para que suceda, digamos, el compartirlo. Y no, yo estoy hablando de proyectos que se dan en el ámbito de la sociedad, que hay que generar en la planificación un pensamiento estratificado en donde también contemple la posibilidad de educar, de capacitar. La capacitación es fundamental para que nosotros podamos llevar adelante estos proyectos. Generar usinas de pensamiento, digo, va por ahí. ¿Vos ves posibilidades turísticas del 25 de mayo más allá de lo que, bueno, mencionaste recién, que puede ser el carnaval o alguna otra fiesta que tenemos ya desde mucho tiempo? Absolutamente, absolutamente. Digo, con una mirada también distinta. Hablábamos hace un rato también que tuviste la oportunidad de estar en otros lugares, entonces eso te da una mirada más amplia, ¿no? De la persona como yo, por ejemplo, que está acá. Sí, absolutamente. Lo que pasa que también hay que, cuando yo hablo de trabajar en la competencia de la capacitación, me parece que eso abre un espectro para nosotros también ubicarnos y entender esos análisis que antes, en el inicio del marketing, se llamaba hacer los análisis de fortalezas, los análisis FODA, digamos, cuando uno comienza a planificar, generalmente hace un análisis de fortalezas y debilidades. Quizá no podemos pensarnos como se pensó en algún momento, proyecto en el cual tuve posibilidades de trabajar, que fue el desarrollo turístico de San Antonio de Areco como pueblo turístico. Ellos trabajaban en aquel momento con un solo día en la fiesta de la tradición y logramos hacer en un trabajo mancomunado con el secretario de Turismo en su momento y con yo puse la parte de los transportes y también con una consultora, logramos que eso vaya primero a un fin de semana y en el tercer año ya fuera la semana de la tradición. Con lo cual estamos hablando de que alguien que vendía promedio, por decirte algo, que vendía promedio 150 docenas de alfajores, pasó a vender 3.500. Simplemente por decirte algo, un comerciante amigo que tiene un emprendimiento que se llama La Olla de Cobre en San Antonio de Areco, que vende chocolates, alfajores, como eso todo. El municipio capacitó, el municipio citó a distintos emprendedores, esos emprendedores bajo ciertas reglas pudieron tener sus puestos callejeros, porque no alcanzaba nada. Claro, sí, sí. Era una fiesta que convocaba a 1.500 personas una vez al año y terminaron siendo 235.000 personas en una semana. Gente de los lugares más inusuales yendo. Pero ellos, en el sentido de cómo hemos desarrollado las estrategias para el turismo en ese lugar, tienen una ventaja que es el hecho de que el europeo promedio se sabe, como regla básica, que no sale a más de 100 kilómetros cuando visita Buenos Aires, porque venir a 220 y pico de kilómetros le implica otro condicionamiento. Claro. Entonces nosotros ya sabemos, esa es una característica que nos permite a nosotros pensar en qué tipo de proyecto tenemos y con qué gente es sí y con cuál es no. Entonces, se puede capacitar en tantas cuestiones vinculadas al turismo o a los emprendimientos de turismo que haya. Acá hay mucha gestión respecto de cuestiones vinculadas a aviones, vinculadas a la producción, vinculadas en su momento al INTA, que no sé si es una entidad que va a seguir existiendo, pero tiene un lugar hermoso para hacerlo. No existe un lugar cercano
de esta cantidad de kilómetros de Buenos Aires, en donde las empresas de viaje, por ejemplo, puedan traer alumnos para hacer sus lugares de campamento. Eso es una rentabilidad enorme para una población, por un lado. Por otro lado, ¿quién dijo que no pudiese haber un emprendimiento termal? Sí, no sé cómo son las características del suelo y si se puede, ¿no? Pero bueno. Bueno, no digo nada entonces. Pero digo, ¿quién dice que no podría? Bueno, uno nunca hubiera pensado, por ejemplo, que Tapalqué iba a ser un emprendimiento termal. Ahí tenemos una amiga y compañera de trabajo de hace años, Lala, que es la directora de turismo del lugar, y lo veía yendo a Tandil el fin de semana pasado, y digo, qué trabajo tan importante están haciendo. Porque basta que surja un proyecto para que surjan un montón de proyectos satélites. Pasás por la ruta y 3 o 4 emprendimientos de cabañas, que no son semipermanentes. No es alguien que puso un toldito para después sacarlo. Claro, sí. Son 7 o 8 cabañas de buena categoría, con parrilla propia, con estacionamiento para el auto de los huéspedes que vengan. Y te encontrás, como eso, un montón de cuestiones. Ellos hicieron un pequeño bus turístico para que recorra dentro del pueblo y les pueda llevar a mostrar los 4 o 5... Yo lo visité al pueblo con ese bus y te puedo asegurar que tienen la mitad de atractivos para una visita turística de lo que pudiera haber en la ciudad de 25 de mayo. Tenemos potencial, a tu mirada. Absolutamente, absolutamente. Pero hay que planificar, hay que generar una marca. Generar una marca no es hacer un isologotipo nada más. Claro. Bueno, yo creo que, por ejemplo, vos los nombraste, San Antonio de Areco pudo lograr eso, porque si uno piensa en un lugar donde florecen las tradiciones o donde va a encontrar todo lo que tiene que ver con la tradición, te viene a la mente San Antonio de Areco. Sí, está bien, pero esto no lo inventó Guiraldes cuando escribió su obra literaria. Digamos que hay un museo ahí. Sino, esto se formó en base a un plan estratégico de negocios, turístico, que fue un plan estratégico con un ente mixto entre los comerciantes y el municipio, y que generaron las cualidades y la tipificación orgánica para que se pueda llevar adelante un plan de manejo turístico. Entonces, en base a eso se beneficiaron todos, porque el del bar que participaba en opinión sabía que con determinada corriente de público su facturación se iba a elevar de esta manera. Aún así, digamos, los resultados que se dieron fueron muy superiores, absolutamente superiores a lo planificado. Pero hubo voluntad política y privada. Claro. Y a lo mejor, digamos, pública, ¿no? sí, que por ahí nos falta, digo, fruto de este Boca River que vos mencionabas, Racing Independiente, etcétera, digamos, una cuestión de Estado, como para que los proyectos puedan seguir a través del tiempo, ¿no? Por supuesto, y para eso se necesita gente entusiasta, se necesitan funcionarios que estén en funciones con una jerarquía del saber, digamos. No porque puedan ser mejor, todos podemos aprender, pero si uno trae un poco de barro en la bota es un poco más fácil, digo. Y fundamentalmente voluntad política de hacerlo, de llevarlo adelante, es decir, y también generar un movimiento. Yo pienso mucho en esta articulación que genero entre cuestiones privadas y cuestiones del Estado, y charlo mucho con un montón de gente de la ciudad que siempre me dice, bueno, pongamos mano a la obra, pongámonos en marcha. Bueno, también creo que para todo existe un momento, ¿no?, en donde hay que ejercer esa fortaleza. Pero bueno, la formación, nosotros tenemos la gran posibilidad de muchísimas instituciones educativas, instituciones terciarias, se pueden traer carreras de afuera para que exista la posibilidad de
que económicamente más gente pueda acceder a esa educación por no tener que viajar a otras ciudades. Digo, pero las ventajas competitivas con otros lugares están dadas. No tenemos por qué tener en el medio del pueblo, por supuesto, seguramente a Villa Carlos Paz, con las sierras que tiene alrededor, con los lagos que tiene, alguna cuestión se le ha hecho un poco más fácil. O no lo sabemos, digamos. No siempre tener el atractivo es lo más fácil, pero se pueden generar muchísimas posibilidades turísticas que tiene dos ventajas. No hay que esperar un proceso grande para poder generar facturación con eso, y es gran generadora de empleo. Gran generadora de empleo. Te digo más, inclusive contagia a lo corporativo productivo. Vos vas a ver que en los lugares en donde se desarrollan más fuertemente proyectos turísticos, comienzan a llenarse los parques industriales. Una cosa va trayendo a la otra. Hay una lógica de pensamiento y de contagio. Hay una lógica. Yo creo que de todas maneras se hacen gestiones en la ciudad, digamos, el Corso con su corsódromo, se van viendo innovaciones año a año, se va mejorando, se va cambiando. La pregunta es, ¿podemos decir que el turismo es una pata productiva de nuestra ciudad hoy por hoy? No lo sé, lo dudo. Ahora, ¿podemos ambicionar que lo sea en algún momento? Sí. ¿Tenemos los recursos? Tenemos que evaluarlo. Los recursos desde el punto de vista de la materia gris, digo, ¿no? Pero podemos formarlo, podemos hacerlo, podemos convocar. Está toda mi agenda para poder compartirla. Está la agenda de mucha gente para poder compartir, que tiene gente de afuera, que nos puede sugerir cuestiones. Yo veo mucha gente hablando de cuestiones de turismo. ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace lo otro? Bueno, convoquémosla, charlemos, sentémonos, generemos una apertura, ¿no? Martín, ¿has tenido oportunidad de estar en otros lugares también, fuera del país? Estábamos hablando. Sí. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo, digamos, en cuanto a traer todas estas cosas también, porque vas viendo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los demás? Sí, yo me quedé muy impactado. Yo trabajé para una agencia de viajes del Vaticano, donde los titulares eran el Vaticano. Puede sonar controversial en algún punto, en el sentido de no saber cómo se manejan, porque uno siempre piensa la Iglesia debería estar desligada de todas cuestiones económicas. Simplemente ellos se organizan, digamos, son un país aparte y se organizan de determinada manera, y había mucha gente de Italia con necesidad de llegar a la Argentina. Entonces ellos me convocan para que yo los asesore en el sentido de cómo ellos podían poner un pie en la Argentina y darle viabilidad a esos viajeros que en aquel año, en el 2004 y 2005, ellos estaban con el tema puntual de Patagonia. Ellos querían venir a conocer la Patagonia. Yo que he vivido en la Patagonia durante muchos años, primero en Bariloche, algún tiempo en Ushuaia, guiando como guía, y otro tiempo con un emprendimiento de transporte y de turismo para estudiantes en Puerto Madryn, para que vayan a conocer las ballenas. Había un montón de agenda, lo mismo que nombramos recién, sí, para poder abrirles a ellos. Entonces generó un relevamiento aquí y les llevé los contactos como para que ellos puedan empezar a operar. Pero después había que explicarles a ellos cómo vender Patagonia. Así que fui por un primer proyecto de 6 meses y me quedé viviendo 3 años en Milán, para explicar algunas cuestiones que son inentendibles. Para un italiano de toda la vida en Italia es muy difícil explicarle, por más que haya viajado por toda Europa, que a la mañana te vas a levantar, porque los tours son bastante comprimidos, te vas a levantar en Iguazú con 28 grados de calor, por ahí en el mes de junio, y te vas a tirar a la pileta porque hace mucho calor, vas a desayunar, te van a llevar al aeropuerto, te vas a tomar, después de haber visto cataratas y todo,
los días anteriores, vas a venir a la ciudad de Buenos Aires, donde va a ser 8 o 10 grados, y te vas a tomar otro avión a Ushuaia, y en el mismo día, a las 5:30 de la tarde, te vas a bajar nevando en Ushuaia. Es decir, es difícil de entender. Además, cómo viajar 5.000 o 6.000 kilómetros en un día de avión es inentendible para un europeo. Bueno, allí hacíamos unas charlas que primero era con un traductor porque mi italiano era bastante flojo, y después entendí que hablando con un español, bien español, sin argentinismo, uno se podía comunicar. Entonces ya continué solo. Así que tuve la posibilidad de visitar 54 ciudades dentro de Italia y algunas afuera, no sé, cruzando Trieste, ir a distintos países limítrofes, o estar en Lugano, en Suiza, digamos, ir a distintos lugares, y me encontré con que tiene una percepción muy distinta. Las personas están muy bien ponderadas en su capacidad, de la idea que tienen del argentino. Es verdad que hay muchísima gente que no sabe ni dónde queda Argentina, pero esa misma gente a lo mejor sí sabe de la capacidad que tiene el argentino para trabajar profesionalmente. Y nosotros aquí tenemos una percepción similar a la geográfica, es decir, que estamos en el fin del mundo, es verdad que lo estamos, pero atención, que desde el punto de vista de la calidad de vida y desde el punto de vista del acceso a un montón de cuestiones, desde el punto de vista socioeconómico, hay que ver en este momento, por ejemplo, cómo está Italia, hay que ver cómo está España. Atención, porque a nosotros es una cuestión histórica, desde la generación del 80 que nos inculcaron dentro de la cabeza que todo es Europa, que todo es lo mejor, que todo se hizo ahí. Sí, todo se hizo allí desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de la creación artística, y se hizo en 200 años. Después hay saltos competitivos con un montón de cuestiones que los colocan como en el primer mundo, porque son el primer mundo, pero te puedo asegurar que desde el punto de vista de la sociabilización, de la posibilidad de mantener ciertos vínculos familiares, de la posibilidad de generar una vida de calidad, como la que hablamos en el principio de la nota, se ha perdido muchísimo, y estamos años adelantados en ese sentido. A lo mejor no tendremos la última tecnología, y a lo mejor esta cámara que nos está filmando ahora ya tiene sus nuevas secuencias de modernidad, pero sinceramente tengo que decírtelo, comparado con España, comparado con Italia, comparado con muchos lugares de Francia, comparado con muchas ciudades de Alemania. Sí, lo que uno ve que son las grandes capitales y demás, tienen un nivel de desarrollo, si uno va a mirar lo más desarrollado, muy importante. Pero después, ojo, yo digo, hay que valorizar lo que tenemos, y cuando uno tiene la posibilidad de salir a ver afuera, ni hablemos con Estados Unidos, la crisis social que existe. Entonces, de la misma manera que me preguntabas por el turismo, también como sociedad, corriendo determinadas mezquindades, no hablo de la sociedad, digamos, creo que estamos enfrentando una crisis importante a nivel mundial. Y ese a nivel mundial tiene un reflejo más importante todavía a nivel de país, Argentina, y nosotros como sociedad local no nos quedamos afuera de esa realidad. Hay crisis, hay una crisis fuerte y profunda social. Entonces a mí me parece que esa crisis, como dicen los americanos que le pusieron nombre a las cosas que ya hacíamos nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelo vendía cerdos en Montemaíz, que es el lugar en donde se produce
maíz y lo cambiaba y bueno, ya hacía marketing, digo, ¿no? Sin saber que el nombre era marketing. Pero digo, crisis es igual a oportunidad, es un concepto un poco antiguo del marketing, pero es una oportunidad, creo yo, de abrir los ojos para ver con qué contamos, para despertarnos, no porque estemos adormecidos, sino que estamos golpeados. Me parece que tenemos una cierta crisis de identidad y que tenemos que reforzarla para poder darles herramientas a los más jóvenes para que luchen en contra de esta cuestión y para que reivindiquen nociones de claridad como sociedad que se tienden a perder con cierto modelo de que todo lo nuevo tecnológico es mejor. Uno no puede luchar en contra de la llegada de las nuevas tecnologías, pero sí me parece que puede darle algunas herramientas a los más jóvenes para que no sean engañados. Eso creo que es lo fundamental, ¿no? O sea, se puede tener acceso, el tema es cómo se usa y la capacidad que tiene quien está frente al aparato para poder Exactamente, lo que ¿no? pasa es que hoy hay un mensaje subliminal que es difícil de descifrar y muy difícil de explicarle a los jóvenes que subliminalmente les están generando un manejo, ¿no? Es decir, hay cosas que se dan por repetitividad, hay cuestiones que se dan, pero hoy es muy nocivo. Nosotros deberíamos estar trabajando un poco más en la atención de lo que están provocando la exposición a pantallas en las niñeces. Hay que trabajar fuerte en eso, porque todo lo que podamos salir menos afectados por eso va a ser lo que nos va a permitir el día de mañana seguir construyendo una idea de sociedad sana, ¿no? Está muy vinculada a la salud mental, muy vinculada. Sí, totalmente es así. Hace un rato, bueno, hablaste de esos espacios de pensamiento, esos espacios de debate de ideas, de lo heterogéneo, ¿no? de lo diverso. Hemos visto que estás en esto que se ha dado en llamar Generación 25, junto con Fernando Reis, que un poco está liderando este movimiento, podríamos decir, o bueno, digamos, esto de juntarse. ¿Por qué, digamos, estás ahí en el lugar? ¿Por qué estás con él? ¿Qué es lo que te sedujo, digamos, de su discurso, de su idea, ¿no? Cuando Fernando me convoca un día para tomar un café, que dicho sea de paso lo pagué yo, así que me lo debe. Pero no sé si cuando viene acá, porque sé que viene, invitan ustedes o lo paga él. No, es una broma. Con Fernando nos juntamos a charlar un poco de todo hace bastante tiempo. Era una persona que ya tenía lógicamente conocimiento con mi mujer, que es de 25, y se tenían el mejor concepto uno con otro, y nos comenzamos a charlar de cuestiones de la vida sin ponerle ninguna impronta a nada, y me contó que algún día, hace muchos años, él quería gestionar de alguna manera un espacio de pensamiento. Yo le dije que conocía en otros países y en Argentina también lugares en donde se juntaba gente espontáneamente, había una mesa de discusión, se trataba mucho el tema de lluvias de ideas para ver, se manejaba mucho el concepto de poder entender cuáles eran las necesidades y tratar de trabajar un poco más en el civismo, se podía decir, no sé si es un concepto viejo ya, pero trabajar, me acuerdo de la educación cívica del secundario, ¿no? Educación moral y cívica. Exacto, cívica y moral, sí. Pero digo, trabajar un poco más en eso y tratar de dar o de devolver un poco a la sociedad lo que nos ha dado como también posibilidad de estudiar, de criarnos, en nuestras niñeces, de compartirlo y vivir en una sociedad
sana, de la manera que pudimos, con los padres que tuvimos. Digo, cuando uno crece, a veces a algunas personas les surge como una idea de poder decir, bueno, ¿de qué manera, independientemente de lo que yo trabajo, para que yo produzco y demás, puedo integrarme para generar una colaboración, algún pensamiento, estos impulsos que uno tiene de que a lo mejor la balanza pueda estar un poco más balanceada, pero no por uno creerse un héroe, de tener la posibilidad de ser, digamos, un balanceador social, no. Simplemente por decir, ¿qué aporte puedo hacer yo para que determinadas cuestiones que a lo mejor hoy no son justas puedan tener un grado de equilibrio mejor? Y ahí surgieron las ideas y Fernando me habló en aquel momento, no lo olvido más, porque todavía no éramos amigos. Yo creo que logramos construir una amistad que no está basado a lo mejor en jugar a la pelota en el potrero de chicos y de preocuparte si te cortaste la rodilla por el otro. Tiene que ver más con encontrar una identidad frente a un mismo concepto que permita pensarnos como seres humanos sanos y con la idea de que la sociedad en donde viven nuestros vínculos más queridos pueda ser un poco más justa y poder generar también herramientas en base al recorrido, a la experiencia que uno tiene, para que se puedan asir de esas herramientas las nuevas generaciones. Pero no de parte nuestra directa, sino ver si podemos hacer un ambiente propicio y ser miembros móviles de ese nuevo ecosistema para que surjan ideas nuevas. Y no se trata esto de tener, cada uno tendrá sus firmes convicciones probablemente de políticas partidarias, pero este no es el espacio para conversar de esto. En este espacio vamos a conversar de cosas que le puedan hacer bien a la gente, socialmente hablando. Vamos a intentar no olvidarnos de temas que a veces los proyectos políticos olvidan o quedan en un lugar muy rezagado de la agenda o quedan como excusa de campaña para poder cautivar ciertos intereses y después en definitiva se cumplen 3 o 4 temas de agenda prioritaria y estos quedan muy olvidados. Recordar esto en un espacio de pensamiento y poder darle cierta categoría a esos temas, pensar en la educación, pensar en ese espacio que sea un generador de charlas con cierto rigor o científico, profesional, para poder albergar allí gente ávida de informarse de estas cuestiones o de avivarse. Por ejemplo, estamos trabajando algo de esto y ustedes que son un medio, seguramente en algún momento serán convocados como periodistas o como opinión, porque estamos realmente muy preocupados, todos los que nos toca pensar allí adentro, con qué va a ser el devenir del influjo de las nuevas tecnologías en los niños. ¿Cómo están nuestros niños frente a eso? Estamos muy cerca de que se promulguen leyes que tengan que ver con la obligación del cuidado de los niños frente a las pantallas. Nosotros tenemos que cuidar eso, porque es nuestro futuro. Digo, así sean el día de mañana quien nos venga a visitar como ya una generación vieja, nosotros, esos niños son los responsables de todo lo que se pueda planificar a futuro. Tenemos que cuidarlos, pero también tenemos que darle albergo
y respeto a las terceras edades y a las cuartas edades. Porque antes la cuestión, y lo dije en alguna charla previa que tuvimos en el espacio de Generación 25, la edad promedio de desaparecer de la Tierra andaba en los 65, 60, hace algunas décadas. Hoy estamos hablando que se llega a los 80 con algunos achaques, pero bien. ¿Qué vamos a hacer con la gente en esos 15, 20 años de más que vive? ¿Qué hay programado? Que ya están jubilados, que no todos pueden viajar, que no todos pueden tener una vida, digamos, más licenciosa. Algunos tienen que seguir laburando, o la mayoría. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay programado socialmente para alojarlos? Se trata de alojar, digamos, porque son necesidades. El niño está frente a esta exposición y necesita también ser alojado. Y necesitamos convertirnos en una usina de pensamiento que pueda brindar herramientas a los padres. Yo como padre también muchas veces me siento sin respuesta frente a esto. Por eso si nosotros podemos lograr cautivar en esta usina de pensamiento a gente que aunque sea esporádicamente sepa mucho de la materia, esté empapada en la materia, esté trabajando en este tema. A veces están trabajando pero no son convocados por entidades gubernamentales y están trabajando en forma privada generando proyectos para ONG o para, digamos, entidades intermedias en otros países del mundo. Están pensando en cómo tratar este tema en Luxemburgo, por ejemplo. Tenemos 2 personas muy allegadas al proyecto nuestro que están trabajando en saber cómo se puede generar un plan de contingencia permanente en Luxemburgo para que los chicos no sean afectados por el mal de las pantallas. ¿Por qué no los podemos tener aquí? ¿Por qué deberían primero hacer algo en Buenos Aires para después venir aquí? Los conocemos y son gustosos de venir. Hagamos una convocatoria, que vengan los padres, que venga el periodismo, que venga el municipio. Digamos, bajemos los egos. Con un paredón más bajo podemos charlar mejor. Nos quedamos con esa entonces. Martín, gracias por la visita. Gracias a ustedes. La verdad, los medios siempre son una necesidad para que uno pueda de alguna manera amplificar las ideas que tiene. Y la sociedad es la responsable de decirnos si vamos bien con lo que estamos haciendo o no. Pero como estamos en Generación 25, en un ambiente de absoluta pluralidad, estamos esperando a todos los que tengan algo para decir, o sean alguien para presentarse frente a nosotros, porque nosotros simplemente echamos a andar esta posibilidad. Estamos trabajando, ya vamos a tener más noticias. Gracias. Gracias a vos. Nosotros vamos a una pausa, venimos enseguida. Muy bien, Gastón, ya nos vamos, nos despedimos. Hay muchas cosas que nos han quedado pendientes, bueno, pero la veremos la semana que viene. La semana que viene la visita de Kicillof. Exactamente, el miércoles, ¿no? El miércoles. El miércoles todavía con horario incierto aún. Con horario incierto, para inaugurar el CAPS o Policlínico. Bueno, eso se verá después. Eso se verá. Por ahora CAPS. Por ahora CAPS. Hay que ver qué pasa en el Consejo Deliberante. Entró ayer eso, ¿eh? Sí, entró el lunes en el Consejo Deliberante el pedido del Ejecutivo para Policlínico. Pero el miércoles se inaugura el CAPS. Sí, exacto. Vamos a ver qué pasa. Bueno, dale. Nos vemos el martes. Hasta el martes que viene.